Familia hermosa, ¿cómo estamos? Tenemos un mega programa. ¿Has escuchado de los reptilianos? Bueno, de eso y todos sus detalles vamos a hablar el día de hoy. Pero te voy a decir una cosa de entrada. Supimos cómo empezamos con este tema, pero no sabemos cómo vamos a terminar. Llevamos horas debrayando, filosofando, sacando todos los recursos que hemos tenido cada uno. Y espero que les guste mucho. Está hecho este pastel con crema chantilly. ¡Que vive el amor! Y mis compañeros. ¿Y usted cómo se llama? Nagendra, Zoología Nagendra, Astrovidasnaje. Yes. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. Les saluda Ricardo Ferrón del canal Música Cuántica TV. Lenin Alejandro del canal Camino a la Gnosis. E Iván Donaldson del canal de Iván Donaldson. Pues vamos a lo macizo. Vamos. De repente en el chat se propone reptilianos. Y nos fuimos así, ¿no? Con todo. Me encantaría preguntar qué nos motivó a cada uno de nosotros este tema, pero vamos a empezar de allá para acá. Ok. Pues obviamente es un tema que si estás en estas cosas, pues es inevitable que escuches, veas, y si estás empezando, ¿no? En todo esto, pues también te puede llamar la atención. Mi motivación es que, bueno, desde hace muchos años, pues investigando precisamente estas teorías conspiranoicas, extraterrestres, siendo un fan hace muchos años de David Icke y de todas estas cosas, pues inevitablemente pues es un tema que me gusta, y ya iremos platicando lo que pienso en la actualidad acerca del tema, pero pues mi motivación fue a lo mejor aclarar algunas cosas o tal vez presentar nuestro punto de vista sobre esto y que cada quien pues decida lo que quiera decidir sobre este tema tan controversial, ¿no? Sí, de mi parte, ¿a quién no le gustan este tipo de temas, no? A cualquiera que le gusten los temas conspiranoicos, he escuchado hablar de los reptilianos, y obviamente pues hay muchas cosas que después de investigar y todo, pues te das cuenta que pues muchos son choros, pero claro, cada quien que decida, ¿no? Pero sí es importante como investigar, sobre todo en temas que tienen como tanta carnita y que si tú te metes a ver videos en YouTube, vas a encontrar que pues, todo el mundo ya casi es reptiliano o cosas así. Son expertos en reptilianos. Pero, y también es como dar el punto de vista que tenemos aquí cada uno de nosotros en Códigos de Multiverso acerca de este tema, y sobre todo que pues se van a dar cuenta que es un tema que causa mucho, y en los comentarios lo van a ver, ¿no? Causa desde mucho enojo. Por otro lado hay gente que siente que pues son reales y nadie puede meterse con los reptilianos porque son los que controlan el mundo, pero ya lo iremos desarrollando. Exacto. De mi parte pues también a mí esta cuestión, a mí en lo personal, a Ricardo, de los reptilianos tiende a no provocarme como una grata sensación. Sin embargo sí, me gustaría expresarles a todos los reptilovers, a todos los amantes y fanáticos de estas teorías, que el propósito de este video no es de desacreditar a nadie, ni tampoco de casarnos con ninguna idea o con ningún postulado, y mucho menos decir que tenemos la verdad de las cosas. Simplemente vamos a teorizar, vamos a especular, como hacemos en muchos de nuestros videos, y vamos a proponer algunas ideas para que ustedes también nos dejen ahí sus comentarios, lo que les inquieta, lo que les produce este tema, qué piensan acerca de esta raza reptiliana de la que tanto se habla últimamente, y pues vamos a ver a dónde nos lleva este programa. Pero su motivación, Mi motivación es esa, la de abrir el programa para tener varias ideas, para no solamente quedarnos con todas esas que vemos en canales como el de Mamaro y cosas por el estilo, sino bien, también tener otro tipo de apreciaciones, ¿no? Bien. Mi motivación fue que realmente creo que es un tema que me apasionó por mucho tiempo, me sigue apasionando. Yo me confieso, yo soy un fan de David Icke en muchísimas de las cosas. ¿Eres reptilover? No reptilover, pero sí soy reptil believer, ¿no? O sea, estoy medio trans, ¿no? Y la motivación era como traerlo a la mesa de trabajo de Códigos del Multiverso, porque yo tenía mis propias ideas, pero quizás nunca las había compartido con ustedes tan ampliamente. A lo mejor contigo sí iban hace tiempo, pero no con los cuatro, y era los cuatro juntos, ¿no? Eso era para mí muy importante, esa era mi motivación. Bueno, a mí me late chocolate, pero yo les quiero preguntar a ustedes si les late esto.
¿qué fue lo primero que nos llamó la atención al estudiar algo de los reptilianos? O sea, ¿por dónde empezó cada quien? ¿Por qué se fueron por un lado y por el otro? ¿Les late? Sí. ¿Seguimos así, como en ese orden, así? Sí. Venga. Pues bueno, ahí podemos darles algunas fuentes interesantes. La primera vez que lo escuché, pues fue precisamente de las palabras del buen David Icke, cuando explicaba pues este shifting o esta transformación de una supuesta capacidad de estos seres reptilianos en poderse transformar en personas, ¿no?, que parecieran seres humanos. Y pues toda su explicación, ¿no?, sobre la reina de Inglaterra y los orígenes de estos poderes draconianos. Y también una fuente muy interesante es, por ejemplo, no podría faltar el de la implosión, Dan Winter, cuando explica, ¿no?, todo esto de las razas reptilianas y la conexión con el ADN humano y la incapacidad de ellos para sostener el gozo y cómo se alimentan de lo que años después dijeron que era el adenocromo y un montón de todas esas cosas, pero siguen diciendo. Pero sí, digamos que ese fue como mi primer llegue al tema de los reptilianos hace mucho tiempo. Y de ahí pues ya ver cómo ya es una botana, ya es de verdad, todo el mundo ya es un experto en reptiles, hay muchísima gente, tratamos lo más posible y respetamos también todas las visiones, y creo que también nos gusta que pues se respete las nuestras, ¿no? Nosotros no nos gusta asegurar nada, porque creemos que cada quien debe sacar sus propias conclusiones, pero en este sano acto de la conciencia y de la libertad y del sentido común, pues sí hay muchos personajes que en verdad dicen cosas que a la vista de la lógica y el raciocinio y un poquito de historia, pues son una sarta de incoherencias terribles. Y es por este motivo que, a modo personal, hay muchas cosas, respeto muchísimo a David Icke, se me hace una gran fuente de inspiración, su mensaje, pero hay muchas cosas que David Icke dice, las cuales yo no resueno para nada, ni creo para nada, pero hay otras que me parecen muy, muy valiosas, ¿no? Al igual que de Dan Winter y de otros autores. También Alex Coiler, todo esto de lo de Andrómeda y todo pues el contacto que ha tenido con estos seres de Andrómeda. En fin, toda esa parte me gusta, pero también hay muchísima información que considero que es basura y que solo sirve para pues distraer, ¿no? Es más desinformación. Exacto. Sí. Yo de mi parte, la primera vez que escuché acerca de los reptilianos, o bueno, que los veía como reptilianos, fue una serie de los 90s que se llamaba... claro. B. Claro. Y esa serie era, hasta mi miedo me daba, me acuerdo, de verla, porque sí estaba un poquito medio ruda, pero tiene mucho que ver con esto que platicamos, ¿no? El concepto que se tiene en general de los reptilianos como aquellos seres humanos, más bien dicho, aquellos reptiles que se disfrazan de seres humanos o tienen la capacidad de transformarse y parecer como seres humanos, pero por debajo tienen toda esta piel de reptiles y todo, quieren controlar el mundo y a través del poder y todo esto, que es la idea como más común, más estandarizada, pero también me acuerdo mucho de una película que se llamaba Enemigo Mío, que también es una película muy bonita y el ser parece un reptil, bueno, por todas las características con Dennis que tiene, Quaid, ¿no? Sí, y es como una visión totalmente diferente a estos reptilianos tradicionales que tenemos, porque incluso es un extraterrestre amigable. Al final se da cuenta que más que su enemigo es su amigo. Y bueno, es una super película que les recomiendo, de los 80s, si no me equivoco. Y esas fueron las primeras bases donde yo decía, mira, estos cuates, vamos a investigar más acerca de estos seres y a ver si existen y a ver qué dicen, ¿no?, de los reptilianos. Ya también después, un tiempo estuvimos viendo mucho a Alex Collier y todo esto que habla de los reptilianos y toda esta teoría, más todas las teorías de la conspiración, porque un tiempo estuve muy metido en las teorías de la conspiración. Me acuerdo que me encantaban las teorías de si el hombre llegó a la luna, si no llegó a la luna y todo esto, ¿no? Entonces te metes y investigas muchísimo, pero como dice Master Iván, te vas a dar cuenta que hay mucha información que sinceramente nada más es para ganar vistas, para pues para inventar algo, aunque no sea tan cierto, porque el motivo es llamar la atención, ¿no?, sobre este tema, sobre todo que mueve tanto. Yo siento que es uno de los temas que más mueven. O sea, si tú te metes al internet, reptilianos, más allá de todas las razas extraterrestres, tal vez un poquito los grises, pero es lo que más mueve. Sí. Pleiadianos también tienden los a ayudar bastante. Pero bueno, yo desde mi perspectiva, a mí lo que me llama mucho la atención, que yo creo que también sería como el tema que nos lleva directamente a ver de qué manera esto nos afecta a todos como humanidad, que es esta parte de que si están dirigiendo las élites, que si están en los núcleos de poder, que si formaron parte de la familia Rockefeller, de los Rothschild y de todas esas
familias que proceden de los tiempos en donde se decía esta división entre las sangres, ¿no? De la sangre color rojo y la sangre color azul, que platicábamos también hace rato, muy interesante, porque las razas originariamente de oxígeno y las de hidrógeno tenían esa diferencia. Según Euler. Y el punto de aquí es qué tanto eso puede ser cierto, qué tanto alguien tiene la capacidad de comprobarlo, de decir, es verdad que las grandes élites desde hace mucho tiempo han sido controladas por estos seres reptilianos. Y pues yo creo que de ahí podemos partir, hacer un poco de historia, de dónde proviene esta teoría, estas historias sobre estos seres que llegaron hace mucho tiempo, y que de hecho en algunas de estos relatos se dice que fueron los primeros, antes que los seres humanos, de habitar nuestro planeta. Totalmente de acuerdo con los tres. En mi caso, en donde yo empecé a investigar también como tú, Ivanovich, fue directamente a la vieja escuela con David Icke, con Credo Mutua. Credo Mutua, con claro. Credo Mutua, ¿no? y con todo el proceso visto desde otra forma de Zecharia Sitchin, claro, de las tablillas sumerias. En la interpretación de Zecharia Sitchin. En una parte, porque... No, cuando empezaste. No, sí, cuando empecé. Está, igual Sí, yo. Sí, yo me la compré todita, ¿no? Hasta me compré los libros. Ajá. Sí, también, sí. Y también los de David Icke. Bueno, básicamente yo empecé por ahí. Yo le tengo una admiración padre, con mucho cariño a David Icke, porque siento que en su último libro, El ser humano ponte de pie y lucha, algo así, The Lions. El de Lion. The Lions. Yo la verdad lo recomiendo muchísimo. El de León. El de León. Ajá. Porque nos invita realmente a ponernos de pie, a ver, poner en alto nuestra mirada. Me encantaría si pudiéramos seguir en este orden, pero también de la primera información que obtuvimos. Por ejemplo, está sobre la mesa, pero podemos hablar de lo que se nos venga en gana. Lo hacemos con mucho cariño, familia. Van a ver que está bien padre, y hasta dónde me va a empezar así como a elevarse la mesa, bien padre. Creo que podríamos empezar por Credo Mutua. Credo Mutua, y si quieres, ahora sí lo hacemos. Una de las fuentes que tuvo David Icke, que le contó su historia, su propia historia, y él, siendo un chamán en África, que en su idioma se dice Sanusi, siendo un chamán, recibió el conocimiento ancestral. Él es un portador del conocimiento ancestral, ya falleció, sí, pero él le cuenta a David Icke las historias de cómo 24 razas de seres de otros planetas, de seres extraterrestres, o que también pudieron haber sido interdimensionales, llegaron a la Tierra con diferentes propósitos, entre ellos el oro, ¿no? Minar el oro en la Tierra. Sí, de acuerdo. De hecho, bueno, es toda una historia lo que vivió Credo. Le pasó de todo, su historia es como un poquito trágica, pero realmente desde muy niño él cuenta que ya tenía habilidades especiales después de ciertas situaciones fuertes que le pasaron en su vida, y que lo llevaron a extremos donde incluso él obtuvo una enfermedad muy fuerte que no se la podían curar nadie, hasta que va con su abuelo, y su abuelo era podemos decir un chamán africano. Él lo cura, pero le dice que lo que él tiene más bien es una habilidad que puede ser aprovechada, y es como venir a ser un instructor para recordar todas esas historias antiguas, y que él tiene esa habilidad, y que ese va a ser su misión de vida. Y después de todo pues empiezan a pasar muchísimas cosas con él, pero es curioso toda esta historia que él cuenta del pueblo Zulu y de varias tribus africanas que cuentan acerca de seres, como decía Master Richard, que vienen a este planeta, que vienen y empiezan a instruir a los seres humanos que estaban en ese momento, y además los empiezan de cierta forma a esclavizar, ¿no? Y se empieza a hablar un poquito. Bueno, yo siento que ahí David Icke toma y dice, pues yo he desarrollado una teoría, pues me suena muchísimo, y lo junta, y se empieza a desarrollar todo esto de los reptilianos y cómo son estos seres, que si vienen de ¿cómo se llama? Alfa Draconis, sí, de Alfa Draconis, ¿no? Y que, bueno, se cuentan muchísimas historias, pero de hecho Credo dice que pues existen diferentes niveles, y que uno de los niveles más importantes lo compara con la película de Star Wars, con este personaje Darth Maul. Darth Maul, y Darth Maul es como, sí,
prácticamente dice, si tú quisieras ver así a un reptiliano así de buen nivel, pues ve este De buena descripción. de buena descripción, De buen ver. Sí. De buen ver. Y cuentan todas estas historias, ¿no? Que si la ven, el trasfondo es simplemente llegaron unos seres que vinieron con la humanidad. Que de hecho se llamaban Chitauri. Correcto. Que de ahí agarró Marvel la idea de llamarle Chitauri a los que vienen con Thanos a invadir en la de Avengers, ¿no? De hecho, si ustedes ponen Chitauri en Google, les Puro va a Marvel. aparecer ese personaje. Sí, esos personajes. Esos sí. personajes. Sí, y bueno, pues cuenta esta historia, ¿no? Acerca de los reptilianos, de cómo vinieron, estaban interesados en instruir a los seres humanos, pero también estaban interesados más bien en instruirlos en ciertas cosas para volverlos sus esclavos. Y a través de ser sus esclavos, ya sea hay diferentes historias, pero algunas dicen que son para el oro, porque lo necesitaban para su planeta, y entonces empezaron a esclavizarlos y los empezaron a utilizar durante muchísimo tiempo. Aquí vienen diferentes historias, que algunos mezclan con los sumerios y todo, pero bueno, la idea básica es los esclavizan. Existen algunos que quieren esclavizarlos y les interesa a algunos de estos extraterrestres esclavizarlos, y hay otros que están en contra, ¿no? Que dicen, oye, pues son prácticamente, podrías decir que son tus hijos, y a través de decir que son tus hijos, pues ¿por qué no mejor los apoyas para que se evolucionen como humanidad, y al rato hasta te pueden enseñar a ti algo? Y ahí es cuando viene una disputa y todo esto, y guerras, y entre unos que sí quieren y otros que no quieren. Esa parte de las guerras es interesante porque también otra de las premisas es que los Chitauri viven de la energía negativa. Eso iba a decir, humano. Que se nos olvidaba el punto. Ese es bien importante. Que según Credo Mutua y muchas de estas corrientes, estos seres se alimentan de la energía negativa. Entonces, les conviene que existan guerras, que existan conflictos en el mundo, para que las personas pues todo el tiempo estén generando esta energía negativa de odio, de rencores, y pues ellos así se ríen y se alimentan de todas estas frecuencias, ¿no? Y también dentro de la historia decía que ellos viven, los Chitauri, se dieron cuenta que la superficie de la Tierra era demasiado fría, entonces se vieron en la necesidad de cavar o de irse a las cuevas profundas de la Tierra. Y también algo que me resulta muy extraño es que ellos necesitan grandes cantidades de calor, y se fueron a las profundidades, en donde también construyeron grandes calderas o grandes hornos, y que tienen ahí también a un montón de seres humanos, zombies, eso dice alimentando las calderas, ¿no? Unos vampiros. No, es lo que dice la historia. Y es muy padre porque si tú buscas, que es difícil, pero si encuentras los videos, que antes sí estaba muy fácil de encontrar, donde está David Icke con Credo Mutwa y están platicando, pues ves los murales que tiene Credo Mutwa, ¿no? Y ves que hay se ve como el espacio, y ves como unos delfines así volando, y ves unos reptilianos por allá con capuchas, y ves un gris por el otro lado. Y también de entre las cosas que dice Credo Mutwa, pues también dice que hay reptilianos que son como de bajo perfil de nobleza, y son como los comunes y corrientes, y los de la alta nobleza, que son estos reptiles que tienen un ojito aquí en medio, que dispara un rayo láser. Ajá. Y que tiene sus cuernitos. Sí, como Darth Maul, nada más que con tercer ojo, ¿no? Exacto. Bueno, con un ojo que abre así a los lados. Y según Credo Mutwa también le explica a David Icke, según yo recuerdo, le dice que todas estas historias eran pues conocidas por todos los africanos, pero que debido a las invasiones y a todo lo que ha pasado a África, pues que todo ese conocimiento se ha perdido, y que ya no le interesa a las generaciones escucharlo, pero que él sí puede contarle todo esto, y que pues ahí llegó para darle razón a David Icke en todo lo que dice de los reptilianos. Bueno. Que también, ya nada más como dato, la palabra Chitauri significa dictador. Sí, exacto. Okay. Hasta fue, sí, ya me estaba enojando. Sí. Bueno, a mí me gustaría hacerme un propio resumen, lo comparto con ustedes. Claro. En cuanto a los Chitauri y Credo Mutua, yo creo que lo que resalta para mí muchísimo es esto de que venían por el oro. Para poderlo extraer necesitaban un tipo de ser humano mucho más despierto, porque estábamos muy primitivos, y entonces fue cuando se hizo esa intervención en la genética. Y entonces, en resumen, lo que se explica es que se hizo una intervención, que teníamos 48 cromosomas, se convirtió, los quitaron de tal manera, porque son especialistas los Anunnaki o reptilianos en genética, que dije,
Sí. Es que soy capaz de decir en estética. No. Casi. Ok, entonces los 48 cromosomas los convirtieron o digamos lo desdoblaron de tal manera para que fueran 46 y entonces pudieran realmente primero transformar a ese ser primitivo. Segundo, ese ser primitivo ya podía entonces copular y tener descendencia con las 7 primeras mujeres que se ofrecieron de parte de los reptilianos, de los Chitauri, de los Anunnaki. Parece Adela Miche, ¿no? Sí, es que ya es una mezcolanza ahí, sí. Bueno, realmente hubieron 7 mujeres iniciales en esto, pero se dieron cuenta que el proceso no iba a ser lo suficientemente rápido para el proceso de la minería. Y entonces lo que hicieron fue hacer ya directamente un cambio por completo. Una vez hecho eso, ya podían tener relaciones y de hecho hubo muchísimo desenlace en eso. Aquí es donde empieza a hacer algo para mí muy importante. Se dice, porque todo se dice en las tablas sumerias y en este caso credo mutua. Ay, Diosito. ¿Otra vez yo? Ajá. Es la señal reptiliana. Es la señal reptiliana. Es que estaban, así lo describen, ¿no? Como que estaban haciendo mucho ruido porque estaban haciendo todo el mundo el amor, o sea, estaban como ya se quedó claro, no tiene que profundizarlo. Bueno, ajá, sí. Estaban súper felices todo el mundo, como deben de estar en el mundo. Y entonces, que hacían muchos escándalos y los dioses se enojaban. Los dioses, ¿quiénes eran? Enlil y Enki, los hijos Anu. Anu es el papá y Enlil. Por eso los hijos de Anu. Los hijos de Anu. ¿Otra vez? ¿Y soy yo? Es que es el cablecito es de siempre. la energía reptiliana que trae ahí. ¿Así? Sí. Ahí está. Bueno, Enlil y Enki empezaron a tener grandes divisiones en este respecto. Y una de las principales es que Enlil quería realmente simplemente someterlos o acabar con ellos porque estaban insoportables. Y Enki realmente se fue encariñando y se fue teniendo un aprecio, como decía también Lenin, ¿no? De que, bueno, pues son casi humanos, entonces, más bien son casi como nosotros y vamos a ayudarlos. Porque eran inteligentes, porque no eran simplemente animales para hacer una granja, ¿no? Exactamente. Entonces a mí me encantaría, si les parece bien, si nos metemos también en las tablas sumerias, para después ya reventar como nos gusta a nosotros. Es esa parte, ¿no? O sea, la parte claro. de que necesitaban oro, y como necesitaban oro, pues hacen los experimentos genéticos, crean a los esclavos, y Enlil. Anu es el padre, Enki y Enlil son los hijos, y pues ya, no sé qué más queremos de las tablas sumerias. Sí. Enlil quiere destruir. Ahí creo que estaría bueno Enlil es el malo. lo que decías de las tablas sumerias, que ninguna representación arqueológica o imagen proveniente de lo que se dice que es la cultura sumeria aparece ninguna figura de serpiente ni de reptil. Pues sí, o sea, hablando específicamente de las tablas, pues al principio yo creo que era algo que casi nadie conocía. Entonces cuando se hablaba de las tablas sumerias escritas pues, de tiempos antiguos y interpretadas por Sechara Sitchin, él decía, ¿no? Y que él no había traducido, o sea, que él no interpretaba nada, que era la traducción tal cual de los textos, ¿no? Pero pues ya después varios investigadores que ya dijeron, a ver, esto ya está muy loco, empezaron a tomárselo un poco más en serio y empezaron a ver que pues hay muchas cosas que podríamos hacer un tema de un programa específico de las tablas, porque empezaron a decir, ¿sabes qué? Pues no es exactamente como lo está diciendo, no son tan malos como lo está poniendo, lo del oro no está en ninguna parte, es una interpretación diferente de tal mito, y entonces pues te das cuenta que es como una especie de teléfono descompuesto que ahí surgió por un tema que pues la gran mayoría pues no va a ser experta en escritura cuneiforme y menos en las tablas estas sumerias, ¿no? Y por otro lado, pues lo que estaba preguntando en la mañana que estábamos platicando era que se me hace muy curioso que se hable tanto de estos Anunnaki, que aún no entiendo de dónde lo mezclan con lo reptiliano y lo de credo mutua y todo esto. Busquen ustedes, investiguen, pero yo no veo ningún dios principal en la mitología sumeria que tenga forma de una serpiente, ¿no? O de un reptil. Existen un águila que tiene cuerpo humano, existe pues los clásicos de Enki y los clásicos Anu, por ejemplo, según yo nunca se ve, es como un disco ahí que tiene unas alas. A lo mejor hay uno donde se ven los planetas, que el famoso planeta Nibiru en alguna de los murales. Pero realmente, si fuera tan así, pues no aparece. ¿Cómo se defiende esta teoría? Bueno, es que como eran reptilianos, podían disfrazarse y para no espantar a los pobres lulus humanos, pues utilizaban su tecnología holográfica y se presentaban como humanos. Porque
O como otros animales. O como otros animales, porque hay una estatuita, o sea que si no te dicen, piensas que es una estatua. Yo de más chavo pensaba que era una estatua gigante de forma de un reptil así con un bebé, pero pues ya que investigas ves que es una estatua chiquitita que anda por ahí y es la única evidencia de que, mira, ahí está, bueno, menos que yo conozco, ¿no? Más Sí, de que hay una evidencia artesanal, ¿no? Gráfica de que hubieron reptilianos, ¿no? Y a esto también habría que ver qué tan es así, porque aquí en México, por ejemplo, y todo esto lo digo con mucho respeto, para personas que sí creen en todas estas cosas, pues hay, por ejemplo, a mí que me encanta la arqueología, hay muchas figuras zapotecas, hay muchas figuras de muchas culturas aquí en México, donde querían poner estos ojitos rasgados y se les pasaba de tueste y quedaban como si fueran ojos de extraterrestre, ¿no? Entonces no sé hasta qué punto esa figurita, que es la única que yo he visto de Sumeria, sea realmente que querían hacer un reptil o fue pues como quedó la artesanía de alguien que la estaba haciendo, ¿no? Yo voy a interrumpir rapidísimo ahí nada más para, por si no se me olvida, en la invasión de Irak, ese es otro punto interesante. Invadieron, se dicen que uno de los grandes pretextos, además de los económicos, petróleo, etcétera, y geopolítico, era realmente llevarse todo lo que había en la especie de museo, biblioteca de Saddam Hussein, que tenía hasta una cosa que se llama como una especie de Stargate para ponerlo. Puerta estelar, perdón, gracias. Y tenían varias, ahí sí tenían varias figurillas y todo. Pero yo me comprometí aquí con el equipo a traer, porque yo he leído en algún lugar de dónde estaban esas representaciones. O caigo ya, se me cae el velo, o lo traemos a la mesa sí, claro, del champú. Lo que también digo, si ya nos vamos a meter en estas cosas para que ustedes que nos estén escuchando tengan todavía algo, o sea, todo un rango más amplio, ¿no? De todo esto, le decía que pues la única cultura y la única religión en donde, bueno, son varias, donde yo veo que realmente hay divinidades o dioses en forma de serpiente, pues es por ejemplo en la India, en el hinduismo, pues están los nagas, Tailandia, todo lo que es el budismo, tibetano y todas estas áreas, también existen muchas representaciones de dioses serpiente que son las nagas, pero eso ya tendríamos que ver desde dónde están representadas, qué están representando. Exacto. Porque no podemos confundir una cosa con la otra. En fin, es un tema muy, muy vasto. Y Lenin creo que quería decir algo. No, sí, de hecho, porque lo que tú dices es que solamente en la India, yo también creo que así es. Y México, Quetzalcóatl, ¿no? Es que México, fíjate que yo no estoy muy de acuerdo, porque como lo decíamos hace rato, o sea, más bien es como una representación de una energía. Pues yo estoy de acuerdo contigo. No, a diferencia de la India, de las nagas, no se representan como seres que vivían abajo de la tierra, no. o este tipo, simplemente es un grado, ¿no? del ser humano que llega a cierto nivel y que obtiene esta unión, que en algún momento hasta parece como una energía de un dragón. Sí, pero si lo ves desde el punto de vista de estos de los Asian Aliens y otros personajes que no queremos decir para que no nos dé agruras ni acidez, pues tienden a precisamente a ver las cosas como de manera literal, ¿no? Y entonces te van a decir, claro que hay representaciones obvias, por ejemplo, de los reptiles en la India, ¿no? Y en el budismo y en Tailandia, y también lo ves en México con Quetzalcóatl, o sea, sí te lo van a decir, pero claro, es a lo que nos referíamos también en la mañana. Uh-huh. Si nos metemos a profundidad en el tema y tratamos de estudiar los mitos desde su origen y todo esto, pues te vas a dar cuenta, por ejemplo, que el conocimiento sumerio es algo muy profundo, que es algo más complejo, que no es visto tan simple, ¿no? Y también entendemos que existen simbolismos, arquetipos. En el mismo México antiguo, pues esta idea de Quetzalcóatl, maravilloso ejemplo, Masterlen, ¿no? Es un grado de conocimiento, también representa la energía preciosa, eso significa Quetzalcóatl, y etcétera, ¿no? Y Cuculcán para los mayas y demás. Pero es que algo que no podemos evitar es ver esa línea entre lo simbólico y de sabiduría interna, arquetípico, y la línea Star Wars, cómics, Asian Aliens, ahí te voy, todo es reptiliano, nos quieren comer, ¿no? Y es que yo creo que esa parte que estás diciendo es bien importante, porque sabemos perfectamente bien que todos los seres humanos necesitamos creer en diferentes cosas, necesitamos encontrar la manera de explicar muchas de las cosas que suceden en nuestros sistemas de control, en nuestros sistemas que nosotros mismos construimos y en los cuales estamos todos viviendo.
Entonces, estas fuerzas arquetípicas, estas representaciones de estos íconos no necesariamente significan lo que nuestras fantasías quieren ver ahí. Esa parte es bien importante, por eso es tan recomendado que hagamos todo lo posible por investigar sobre fuentes fidedignas, qué tanto realmente se tiene una evidencia de estas cosas, qué tanto, por ejemplo, las personas que dicen que ya han interpretado las tablas sumerias, los códices y todo eso, realmente esa información está diciendo lo que las fantasías también de otras culturas o de otras tendencias quieren representar. Aunque podríamos decir que no hay, o sea, sí entiendo el punto, pero podríamos decir que en el mundo antiguo era muy difícil que existieran fantasías como tal, porque más bien eran conocimientos iniciáticos, ¿no? Y formas de entender la propia mente humana. Entonces, otro ejemplo muy rápido lo puedes ver en la imagen de Ganesha, por ponerte un ejemplo, ¿no? En esta visión, Asian Aliens, tú las traes, nos van a comer, pues puedes decir, ahí está el ejemplo, ¿no? Ganesha, un extraterrestre con cabeza de elefante, hasta hacen la voz, ¿no? Con cabeza de elefante que tiene un tambor en su mano y tiene también una... y bla, 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 y toda la explicación de lo que traen, y te van a decir, ¿no? Es un arma electrónica que lanza rayos gamma y de taquiones y no sé qué, pero está la explicación desde el punto de vista del conocimiento iniciático y te van a decir, no, Ganesha es una energía de la conciencia, es un atributo de la conciencia, es una energía que se encuentra en todo, es un simbolismo de nuestra propia conciencia. A eso me refería con la fuerza arquetípica. Exacto. Y la cabeza de elefante pues representa este espíritu o este instinto animal que está dentro de nosotros. Es un elefante porque también es la memoria, que representa la memoria. Tiene un libro de este lado porque es el conocimiento. De este lado tiene un tamborcito porque va llevando el ritmo de la vida. Entonces cambia la interpretación totalmente cuando la quieres interpretar de manera simbólica a cuando la quieres interpretar como un cómic, ¿no? Yo insisto, es que, y no está mal, ¿no? Pero sí darnos cuenta que son interpretaciones muy diferentes, ¿no? Sí, ¿cómo le ves, Lenin? Perdón. No, sí, de hecho, yo iba a decir también hay otra que es muy clara y que también muchas personas piensan que ahí está la evidencia de los reptilianos, y es la historia católica, bueno, que viene en la Biblia, de Adán y Eva y la serpiente, que es la que les viene a dar en la torre, ¿no? La tentación y todo esto. Pero realmente si lo ves, o sea, tú puedes quedarte en algo muy simple como esto. Entonces sí, mira, ahí están los reptilianos, y claramente se ve cómo intervinieron en los seres humanos y cómo les pusieron esta tentación y desde ahí los controlan, ¿no? O puedes decir, mira, más bien es todo este concepto de seres humanos que en un proceso de evolución conocen la sabiduría, la razón y todo esto que conlleva la razón y el experimentar la vida, simbolizado por una serpiente, y ahí cambia totalmente el panorama. Yo desde mi punto de vista es lo que digo, es ahí yo siento que de una forma estás cazando como a fuerza que sí existieron los reptilianos con esto, que no tiene nada que ver. La única, y seguimos insistiendo aquí, que sí podría cazar de cierta forma, porque también tendríamos que profundizar todavía más, pues son los nagas, porque sí son seres realmente que sí existen debajo de la tierra, que controlan el clima, en todo en el hinduismo, y sí tienen cierta similitud, incluso si lo vemos de las mismas historias. Pero la otra no, la otra es que querer cazar como algo, buscar por ahí una serpiente. No es como decir en Egipto que tampoco hay un dios que tenga la forma de serpiente. Pero sí existe uno que tiene forma de lagarto. Y entonces desde ahí creas toda una historia para decir que sí, en Egipto también existían o tenían conocimiento de estos reptilianos, ¿no? O sea, aquí lo que decimos nada rápido es, no estamos diciendo que no, sino que más bien intenta sacar el jugo lo más profundo para que realmente identifiques a algo que sí tiene que ver con la historia que te cuentan de los reptilianos, pues, ¿no? Ya también rapidísimo, redundando un poco en eso, es como estar queriendo constantemente ver en la figura de la serpiente algo negativo, algo que tiene que ver con una asociación completamente moralista o completamente basada en valores humanos de un animal que es la serpiente, que en muchas otras iconografías o sabidurías son seres sagrados y son seres que representan justamente la sabiduría, pero es como querer necesariamente embonarlo, como tú dices, con un contexto maligno, ¿no? La cuestión de la serpiente. Pero ¿qué me dices de, por ejemplo, la Kundalini? Es correcto. Que son dos serpientes, de hecho, que están enroscadas en el sacro. 3 veces y media.
Y ascendente o la figura del caduceo que estuvimos hablando en el programa de Tot, por ejemplo, de Hermes Trismegisto o Quetzalcóatl, todas estas figuras que no tienen una representación maligna, pero ¿por qué necesariamente asociarla con una raza reptiliana? Sí, y lo que quería comentar rápidamente es esto. También es un tema que no es tan común en los occidentales, ¿no? En la mayoría de nosotros, y es el budismo tibetano, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú ves una imagen en algún templo, ¿no? del Tíbet, bueno, también ahora en la India y en muchas partes del mundo, pero bueno, ves un templo antiguo tibetano y ves, por ejemplo, cómo tienen un cráneo, ¿no? Y se ve el cráneo abierto y se ve sangre dentro del cráneo, y ves un ser como Mahakala con todo de negro, con una figura iracunda, con sangre en las manos. Y entonces simbólicamente te van a decir, es un atributo de la conciencia, es su forma iracunda, que es la compasión que destruye o elimina aspectos negativos de la mente, y tiene toda una complejidad psicológica extraordinaria, ¿no? Y un conocimiento de nuestra mente hiperprofundo, representado simbólicamente. Pero si llegara uno de estos personajes que les decimos y empezaría a decir, ¿no? Es que aquí vemos como un reptiliano que se llamaba Mahakala se apoderó de este lugar y entonces hizo que todos los tibetanos adoraran a los reptilianos. Y dices, es que eso, ¿qué tiene que ver? ¿Qué carajos tiene que ver? Habla así por la lengua reptiliana. Sí, exacto. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso con la sabiduría que nos está dando desde el punto de vista esotérico? O sea, y perdón, o sea, hay gente que va a decir, es que se burla, no es que nos burlemos, entender que son paradigmas diferentes, así como también se pueden burlar de nosotros y decir, ay, sí, los que quieren verlo todo muy aterrizado, ¿no? Pues está bien, búrlense de nosotros. No es burla, es simplemente que para nuestra manera de entender el mundo, la realidad, pues es algo que causa risa, ¿no? O sea, se me hace gracioso, ¿no? Yo como anécdota me acuerdo de ese día preciso en que me dijiste, por favor, ven a ver esto, no puede ser real. Sí. Yo, ¿qué pasa? Pero pensé que era algo más así, trascendente, ¿cómo se llama? Dramático. Ve este pedazo de animal. Sí. Pero bueno, el punto es este, ¿no? ¿Cómo podemos torcer las cosas y perder esta esencia sagrada y verlo como algo de cómic con el paradigma que tenemos nosotros, que es lo que conocemos, ¿no? Y no entenderlo. Sí. Y eso pasa también, algo muy simple es con las culturas. Esta cuestión de la etnografía, ¿no? La etnohistoria. Hay cosas que nosotros podemos creer que están muy mal vistas, pero para otras culturas están bien y tienen otros significados, ¿no? Exacto. Entonces vemos, por ejemplo, esto de, ay, es que está lleno de demonios, ¿no? Desde el paradigma católico, pues tú vas a ver demonios, pero desde el paradigma de la India, de Asia, del Tíbet, estás viendo deidades y no tiene nada que ver con demonios. Estás viendo a Mara, ¿no? O Yamantaka, por ejemplo, ¿no? La divinidad de la muerte, ¿no? Ay, ese es otro reptil. En este de Braille, a mí me gustaría compartir, yo soy muy relacionado con las nagas y estoy muy relacionado con la tradición del despertar de la Kundalini. Estoy en un lugar que se llama Siddha Yoga con mi maestra Gurumay, y entonces para mí, precisamente como ustedes lo están dignificando ahorita muy bonito, la otra parte, ¿no? Digamos, al decir no todo tiene que ser negativo, para mí las serpientes también aquí, aunque no fueran el ashram, son maestras de los caminos, y las serpientes tienen poderes psíquicos. Y algo muy interesante, desde el principio de la historia, ya fuera por credo mutua o ya fuera por las tablas sumerias con Sitchin, o ya fuera en diferentes formas, además de que estamos en todas partes del globo, rodeados de representaciones, sean arquetípicas o no. Estas que estamos hablando pues, son arquetípicas, ¿no? Son energéticas, etcétera, o no, para algunas personas pueden ser de esta manera. Para mí lo más importante es que está esta posibilidad en el libre albedrío de la voluntad. Ejemplo, las nagas pueden ser... O los nagas, ¿no? Los nagas, perdón, sí. Mi nombre es Nagendra y tiene que ver con eso exactamente. Entonces... Es reptiliano, güey. Uh-huh. Sí. Ya lo sabemos. Entonces... Le hace así el ojito. Sí. Yo te voy a decir algo. Yo realmente siento una profunda respeto por todo lo que tenga que ver con la serpiente, pero la serpiente del conocimiento, etcétera. Yo puedo ver, por ejemplo, el nombre cuando te lo ponen es para que un día en esta vida o en otra te puedas convertir en ello. Y para mí representa la posibilidad de ser
realmente un ser de luz. Sabiduría. Sabiduría. La serpiente. Ajá. Pero precisamente la serpiente maneja esta sombra y esta luz. ¿No? Nagendra representa el conocimiento del bien y del mal. Del bien y del mal integrado, lo que Claro. siempre hemos estado diciendo. Claro. Ahora, en el mundo, en la actualidad, ¿por qué ha tenido tanta? Y me gustaría que si lo podemos tocar un poco. Bueno, voy a decir algo más y después les voy a decir, les sugiero esto. ¿Cómo andamos de tiempo? Bien, sígale, ¿Sí? sígale. Sí, sí, pero por la cámara. ¿sí? Sígale. Bien. Ok, va. Básicamente para mí es muy importante la posibilidad cuando, por ejemplo, tú eliges, aún conociendo el mal, hacer el bien. Ese es un acto de la voluntad, del libre albedrío, de seres que quieren elevar su conciencia, que quieren cambiar. Entonces para mí Enki y Enlil, o en los nombres de credo mutua, que nos pueda decir, siempre está esta representación. ¿Qué eliges tú con todo esto? Y bueno, a donde yo quería ver si podemos también tocar un punto, si les parece interesante, si no lo pasamos, es en la actualidad, además de la distorsión que tiene, hay una parte que, bueno, yo sí creo que es parte de las tradiciones de las escuelas de misterio y que también tiene que ver con después con la francomasonería y con todas las sociedades secretas, etcétera. O sea, realmente es un conocimiento muy profundo de la conciencia que lo puedes utilizar para manipular al mundo o lo puedes utilizar para elevar al mundo. Pero en mi idea, yo sí creo, no sé ustedes cómo lo ven cada uno, que esto es real. O sea, para mí, por ejemplo, yo no compro nada de esto de que, por ejemplo, que el ojito, que una entrevistadora en un programa de televisión, o sea, por una cosa pixel. Angelina Jolie también tiene y su que ojo tiene reptiliano. Pues todo, yo también me han dicho a mí reptiliano, que saco la lengua y que sí, el ciseo. Y luego aquí en la piel que tienen unas marcas, etcétera. Yo soy muy respetuoso, pero yo la verdad no compagino con ello. ¿No? O sea, a mí me parece una forma de desvirtuar las cosas bellas, sagradas y profundas de elevación de la conciencia en una cosa de cómics. De cómics, sí. ¿no? Ok, y la otra es, pero de que yo sí creo que la gente para poder controlar el mundo es una élite muy pequeñita y eso yo soy un poco conspiranoico. O sea, yo creo que los cuatro. Yo creo sí, que los cuatro tenemos un estilo. toque. Claro. Sí, yo realmente sí creo que hay un poder detrás de las cosas. Claro. Sí creo que, por ejemplo, que cuando tú te transformas a ti mismo, estás transformando el mundo. Yo estoy, pero ¿cómo lo ven cada uno? Porque eso es mi visión, pero ¿cómo lo ven cada uno? Ahora sí empezamos por allá. Rápidamente, y siempre digo rápidamente, entender que lo que quería decir también antes de que se me escape, y creo que viene con esto que estás abordando, Master Naje, y es que nos encontramos ahora con personajes que dicen que están despiertos, ¿no? Es que soy un ser despierto, ¿no? Es que yo ya vi la realidad, yo ya salí de la Matrix. Y lo único que hacen es ver este tipo de cosas como, mira, hizo este símbolo con la mano, mira, se le fue el ojo a la Katy Perry porque es una robot, mira, este güey es un reptiliano, mira, hizo el ojo, ¿no? Somos seres muy despiertos porque sabemos que los reptilianos conquistan el mundo, ¿no? Oye, ¿y cómo te llevas con tu familia, no? No, pues no les hablo. ¿Y cómo te sientes? No, pues siempre estoy triste. Entonces, en mi mundo, no entiendo qué es para ti es ser un ser despierto, ¿no? O sea, si ser un ser despierto es conocer una novela, seguir una línea de cómics, seguir una línea de paranoia, pues lo respeto, pero yo para mí eso no es un ser despierto, ¿no? Para mí un ser despierto es un ser que es compasivo, que es amoroso, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Que tiene una energía que te cae bien, que no habla de cosas de miedo, que no habla de cosas de limitaciones. Esa parte es importantísima. Para mí ese es un ser despierto, ¿no? Y es curioso porque estos señores o estas personas, hombres, mujeres, de todo hay, que hablan de estos temas, ¿no? De conciencia tipo cómic, ¿no? Y que buscan reptilianos y conspiranoides desde este punto de vista tan superficial,
pues a la mera hora se están convirtiendo precisamente en lo que ellos mismos critican, ¿no? Porque se la pasan juzgando a los demás, se la pasan diciendo que estás en la oscuridad, se la pasan diciendo que el mundo está hecho por reptilianos y solamente están metiendo miedo, y dices, bueno, entonces si eso es ser despierto, pues la verdad no quiero. Lo triste de esto es que hay personas que son... Nada más así rápido, sería ¿por qué sigues alimentando a los reptilianos? Exactamente. ¿Por qué sigues produciendo miedo si los reptilianos se alimentan del miedo? Y lo triste de esto es que hay personas que son ajenas a todo esto, y cuando escuchan a alguien así, automáticamente catalogan a todo como algo así. Entonces se encuentra una persona que tiene otro abordaje diferente y que dice, bueno, a mí me gusta el budismo porque me gusta la budología y estudio el conocimiento del budismo. Ah, sí, claro, los reptilianos. Ah, sí, eres un ser de la DMT, ¿no? Y te metes así, es que estás mezclando una cosa con otra. Estás dormido porque no te has dado cuenta que los reptilianos te están controlando. Exacto. En esa información. Es lo que sí, güey, sí. Pero ya me estoy preparando, tengo mi gorrito de aluminio y se los voy a rolar, sí. Sí, yo estoy de acuerdo porque también es curioso. O sea, yo siento que esto convierte las cosas en algo muy simplista de ver, desde mi punto de vista y desde el punto de vista creo que aquí de códigos. Cuando algo puede ser todavía más complejo y puede ser más estudiado. Lo que siento cuando se habla de los reptilianos es que muchas personas quieren tener absolutamente la verdad y te la venden como la verdad total. Entonces, por decir, si alguien, por poner un ejemplo, dice, yo creo que los reptilianos sí existen y voy a ir a un lugar y sabe a dónde ir, por decir, dice, bueno, entonces voy a la India y sabe que del lugar donde está en la India está atascado de serpientes, todo el tiempo desde ese punto de vista te va a decir... Y yo te estoy diciendo la verdad. ¿Cómo te lo va a decir? Aquí está. ¿En qué tono? Te lo va a decir así. Te lo va a decir así, te lo va a decir y te va a decir que son serpientes y aquí que todo lo vemos, aquí está claramente. Sí. Pero lo malo no está ahí. Yo siento que está bien, o sea, es su punto de vista, claro. Y te la está vendiendo y tú puedes comprársela. El problema es que te digan que sea la única verdad y segundo que tú se la compres y que te pierdas de toda una riqueza que está en la India acerca de lo que representa una serpiente. Y que todo el tiempo ya no te quieras meter a esos temas porque lo único que tú dices es, no, pero ¿para qué me meto si lo único que significa es que los reptilianos creaban este mundo y que nos tienen controlados todo el tiempo? Y ahí es cuando dices, híjole, desde nuestro punto de vista, pues es como un poquito simplista, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y perdón, mi Richard, nada más muy rápido, un paréntesis y ya no vuelvo a interrumpir. Considero que es muy importante decir esto, y es que no me acuerdo quién lo dijo alguna vez, y no sé si alguien lo dijo, pero según yo sí. Esta idea, por ejemplo, de David Icke de buscar estos reptilianos, y creo que él mismo lo ha dicho, se entiende porque llega un punto en donde cuando realmente investigas, ¿no?, las atrocidades que han sucedido en la humanidad, el sistema capitalista, el sistema como se encuentra, la lucha de clases, el clasismo, las guerras, ¿no?, la utilización de uranio en bombas para hacer cosas horribles en Irak. Bueno, podríamos hablar de cosas espantosas. La lógica es, un humano no podría planear esto, ¿no? Entonces la lógica es, tiene que ser una fuerza extraterrestre oscura, ajena a esto, la única explicación a que sucedan estas cosas, ¿no? Y siento que es una manera de cómo muchas personas pues quieren ver esa parte, ¿no? Y ¿Cómo evadir la responsabilidad? Como evadir la responsabilidad y no saber que es parte de nuestro aprendizaje, aunque duele, y es parte también de lo que es un ser humano, ¿no? Y que o sea, la peor maldad en el mundo, que no existe como tal, no es los reptilianos, ni el chamuco, ni nada de esto, es la ignorancia, ¿no? Y lo que produce todo ese tipo de cosas en el mundo horribles es la ignorancia. Pero no querer aceptar que existe esa ignorancia es no querer verla dentro de mí tampoco, ¿no? Entonces mejor le echo la culpa a los reptilianos como gente y ya me olvido de ver mi propia oscuridad, ¿no? Porque ¿para qué la veo? No, y es que también, aparte de la ignorancia, todavía estar mal informado. No, pues sí. O sea, está terrible, ¿no? Sí, si no tenemos todavía como lo que decía Masterland, si no tenemos un poco más de curiosidad de investigar, de ir más allá de lo que vimos en este video, en todos los otros videos que hablan sobre reptilianos aquí en YouTube y todo en Google, donde quieran. Si no tenemos un poco más ese instinto de investigar más allá, de ir a ver las fuentes y ver en dónde no conectan las cosas, dónde no hay coherencia en los argumentos, donde realmente no está habiendo una convergencia, sino al contrario, no grandes contradicciones, no vamos a poder alcanzar también a hacer lo que dice Master Iván, que es hacernos responsables de nuestros propios miedos, porque es bien fácil decir, pues tengo miedo, es culpa de los reptilianos, ¿no? O es culpa de los el arconte. de los arcontes y así, pero no es mi miedo, ¿no?
es de alguien más, ¿no? Alguien más me lo está produciendo y alguien tiene que pagar, y siempre además afuera de mí, ¿no? Exacto. Entonces, Perdón. Sí, pues es lo que decíamos hace Te rato, horrible, ¿no? no, perdón. Así eres, Naje, así eres. Te conocemos. Si uno está así en el mero mole y bueno, sí, y luego... No, perdón, Richie, termina. no, está bien. Sí, ok. Sí, yo también estoy de acuerdo con eso, ¿no? Que es lo que estábamos platicando. O sea, ya el concepto, todo esto de los reptilianos y decir que esa es lo que está causando el mal al mundo, pues es olvidarte de toda esa parte que tú también tienes que trabajar y que tienes que escuchar dentro de ti, y porque no negamos aquí que el mundo no esté controlado por ciertos grupos, claro, o que no exista una diferencia tan grande. Nadie está diciendo que no hay un sistema de control. Claro. Exactamente, pero lo que nos estamos diciendo es, si solamente te quedas en los reptilianos, vas a verlo de una manera muy simple y muy externa. Muy madura. Muy madura, sí, también. Pero bueno, esa es nuestra opinión, ¿no? Claro, si tú no estás de acuerdo con esto, pues también respetamos. Pues no veas el programa, ¿para qué ves el programa? ¿Para qué comentas? Pues mejor no veas esto. A mí me gustaría compartir que precisamente una de las cosas que puede ser la solución así inmediata, si tienes algún temor, porque la verdad, cuánta gente no tema estas cosas. O sea, nosotros podemos tener ya un ángulo diferente en donde no nos da temor, pero hay gente que sí le puede dar temor esto, aunque parezca increíble o no. O sea, esa posibilidad, que los reptilianos, que si se llevan los niños, que si viven abajo de la tierra, que si desaparecen gente, etcétera. Okay. Yo lo único que te puedo decir es que mi enseñanza, y ahora sí, de una Gendra a la familia lo digo, es: el amor es lo más grande del mundo. Y no lo digo como una frase bonita, ni porque queda como un cliché. Mi vida, se las pongo así en un pequeño parrafito, mi vida me queda muy clara. Dice Gurumay, si quieres saber tus vidas pasadas, revisa tu propia vida. Yo sí reviso mi vida, me queda claro que puedo reconocer toda esa sombra en mí, pero el acto de compasión y de decir, ahora vengo al mundo de una manera de servir, inmediatamente no hay ningún poder, y lo digo abiertamente porque no tengo ningún temor, ¿no? Ningún reptiliano te puede hacer daño de ninguna manera, si existen o no existen. Claro. Si empiezas a molestar a una serpiente, probablemente... Pues sí te va a morder. Entonces sí. ¿Quién sabe? Y yo te podría decir, y me encanta cómo ustedes lo plantean muchísimo, la información es muy, muy valiosa. Por ejemplo, para mí, crecer en el ashram ha representado tener ese conocimiento de, por ejemplo, cómo va, lo voy a decir brevemente, pero cómo va ascendiendo la energía Kundalini, estas 3 veces y media en ascendente, en espiral ascendente, y cuando viene un maestro Siddha, es decir, un maestro perfeccionado, y te despierta esa energía Kundalini, entonces realmente empieza a limpiarte por dentro. Pero bueno, el tema es los reptilianos. Pero lo más increíble es que cuando nosotros no tenemos despierta la Kundalini, curiosamente, nos creemos una serie de mitos o de cosas que no funcionan más que para someter a la gente. Entonces yo te puedo decir una cosa, desde una serpiente, el amor, no hay nada más grande que eso. Entonces tú siempre que elijas en una decisión que tengas que tomar, siempre toma la más amorosa y nunca tendrás nada que temer. Bravo. Aplausos, qué Ese fue su cierre. ¡La guerra para presidente! Sí. Ese fue el discurso de la montaña. ¿Ese fue el cierre o no? No, les tengo algo preparado. No, yo no tengo algo preparado porque nos está comiendo el tiempo. No, entonces ya fue mi cierre. Yo voy a decirles rápidamente el cierre que yo quiero dar para terminar ya mi parte. Y conste que pregunté el tiempo. Que ya se me olvidó porque pues aquí mi querido Najenda le encanta interrumpirme, ya se me olvidó, es un agente del caos. Y ya se me olvidó que les iba a decir. Sí, rápidamente. Algo que quiero compartirles que fue muy chistoso, fue muy ameno. Hace algunos años, ¿no? Cuando me invitaron al Ufology World Congress, allá al Congreso Mundial de Ufología, allá en Barcelona, pues ya voy, ¿no? Ya fui. Y fui porque pues estaba Michio Kaku, ¿no? Gran investigador, estaba Nick Pope, estaba también el doctor y la doctora Hurtak, en fin, grandes personalidades que respeto muchísimo. Y otros que estaban súper locos, ¿no? Bueno, en mi perspectiva, pues muy loquillos, ¿no? Muy locotrones. Entonces me encontré personas que llegaron, ¿no? Y me decían, oye, Iván, es que yo vine a verte, o sea, vine a ver a tomar tu taller y a escuchar la ponencia,
pero es que ya no quiero venir porque dicen cosas horribles, ¿no? O sea, hay cosas que se comen niños y no sé qué, y que los extraterrestres, a mí ni me interesa nada de eso, ¿no? Y ahí yo, desde esas épocas, como siempre, yo decía, pues sí, o sea, ¿de qué sirve decir que estás siendo consciente si estás metiendo miedo y estás metiendo estas cosas horribles en la cabeza de las personas, ¿no? Entonces era muy gracioso ver ese fenómeno. Y pues sí, me gustaría asistir y siempre me invitan, ¿no? Y quisiera ir siempre a todos los Ufology World Congress que se hacen cada año. Pero honestamente, pues a veces me cuesta precisamente porque hay mucho personaje muy locotrón que, pues bueno, hay de todo por ahí, ¿no? Y también inclusive puedes ver que hay personas que tienes una idea de ellos y que cuando ya las tratas son muy diferentes, ¿no? Alguien que me cayó muy bien, aunque no lo traté, por ejemplo, fue Parceriza, ¿no? Parceriza todo el tiempo estaba él afuera, yo estaba también con él cuando me salía, nunca hicimos la plática, pero se me hizo un muy buen tipo, una persona con una energía muy, muy positiva, buena onda. Y bueno, ya, después hablaré más del ufology, pero es importante esto también, ¿no? Una cosa es lo que ves y otra cosa es lo que es, ¿no? Entonces es lo mismo, ¿no? En el camino espiritual y en todo esto, una cosa es que te diviertas, ¿no? Con estos cómics, que te diviertas leyendo las historias y que la iluminación de Buda y miles de cosas. O viendo todos los videos de todos los exacto. canales. Y otra cosa es recorrerlo, ¿no? Otra cosa es caminarlo, ¿no? Decía un proverbio o algo así de los antiguos, de los Sioux, de los indígenas de Norteamérica, ¿no? Y decía, es que soy espiritual no porque le tenga miedo al infierno, ¿no? Sino porque estuve ahí, ¿no? Entonces es muy diferente cuando ya conoces esa oscuridad y sabes cómo trascenderla, sabes que es parte de tu naturaleza, pero la trasciendes, ¿no? Estás más allá de eso, sabes cómo usar este equilibrio entre las fuerzas, ¿no? Entonces mi invitación a este video como cierre, pues es decirles que si en verdad queremos estar despiertos, pues busquemos información que en verdad nos libere, ¿no? ¿Nos libere qué? De nuestra propia ignorancia. Eso es lo único de lo cual hay que liberarnos y ese es el sueño, ¿no? La ignorancia. Y ya. Claro. ¿Qué va? Lenin. Caray. Sí, yo creo que también concuerdo con todo lo que dice Master Iván. Y creo que para que alguien sea controlado, primero nació el pensamiento del control, ¿no? Claro. De que necesitaba ser controlado. Y pues así, creo que así sucedieron muchas cosas. Y yo me acuerdo también, alguna vez estaba en una meditación ahí, y estaba Maru. Saludos a la abuela Maru. Saludos a la güey. Y yo me acuerdo que decía, no, yo siento acá que no, una energía está ahí y no voy a poder salir y está bien difícil. Y a mí me andaba del baño, ¿no? Y entonces yo decía, no, pero es que yo siento ahí que hay una energía ahí bien maligna y hay me un hace daño. reptiliano. Y entonces me dijo Maru, oye Lenin, pues ¿qué estás atrayendo? Y yo dije, no, pues sí siento. Y ya mejor ya, sin problema. ¿Por qué? Porque pues es muy interesante, ¿no? Sí, o sea, que sí, estás sí. atrayendo. Y eso Vives lo que hablas, ¿no? Exactamente. Vives lo que piensas, Lo ¿no? que piensas, ¿no? Entonces, cuando... y eso es lo curioso, o sea, ¿por qué todo el tiempo estar creyendo que estos reptilianos son los que están generando cuando existen cosas más profundas, Y más más fuertes, interesantes, más y más feas. fuertes? Exactamente. Pero si no las quieres ver dentro de ti, va a ser un poquito complicado o va a quedar muy difícil que puedas integrarlas y trabajarlas de otra manera diferente y no solamente como eso que va a venir a atacarte y que no puedes ni moverte y a lo mejor hasta vas a decir, no, pues ahora ya ni siquiera voy a ir al baño porque pues cada vez que vaya al baño se me va a aparecer es algo muy interesante y que también se habla en muchísimas culturas. Yo me acuerdo que estábamos viendo, hicimos hasta un programa de las enseñanzas de Don Juan y hablaba algo muy similar, o sea, de repente la misma energía de los chamanes creaban seres monstruosos porque eran necesarios para que la otra persona se diera cuenta de su sombra y de muchísimas cosas, pero obviamente depende cómo vas avanzando. A veces nada más los vas a ver como seres monstruosos que están ahí, que te quieren hacer daño, o más bien como seres que te están enseñando algo que tú no has querido trabajar. Exacto. Y que es ponerte de frente contra tu propia sombra que está ahí, ¿no? Entonces, curiosamente, creo que el sentido de aquí de Códigos de Multiverso, y que insistimos, no queremos que tú creas que es la absoluta verdad, pero desde ese sentido nosotros lo vemos, estas historias sobre los reptilianos, ¿no? Más bien hablan de algo profundo que tenemos que trabajar como seres humanos y que va más allá de solamente verlos como seres externos. Y ya de mi parte sería todo. ¡Aplausos! Alejandro del canal Camino a la Noche. Permiso, Segovia, perdón por interrumpirte. Bueno, ya que estamos compartiendo también experiencias en ceremonias o experiencias en meditaciones, de esas meditaciones tan curiosas que hemos compartido también. Pues una vez en una de esas, justamente estaba yo preguntándome cosas acerca de ciertos miedos que empezaba a sentir cuando estaba inmerso en la experiencia.
y pues una maravillosa voz que se convirtió en imágenes de las cuales yo estaba participando también, me dijo algo que nunca se me va a olvidar, que es: mira, todo es un maravilloso sueño, y en tu sueño todas las cosas que ves pueden ser tu espejo. Tú te puedes reflejar en cada una de las cosas que ves, por eso es importante que decidas cuáles son las cosas en las que te quieres reflejar. Entonces, en ese sentido, yo comencé a entender la importancia que es en dónde está enfocando uno su atención. Exacto. En qué cosas estamos poniendo el foco de nuestra atención. Si nosotros queremos estar poniéndola en esta cuestión de que somos manejados por una raza extraterrestre y todo, está muy bien, pero hay que confrontar lo que viene con eso, ¿no? Que es el temor, el miedo, la muy fuerte incertidumbre que se puede llegar a sentir. La fragilidad. La fragilidad, pero sobre todo el miedo, ¿no? Entonces la pregunta es: ¿realmente quieres estar sintiendo eso? ¿Realmente quieres encontrar esos reflejos? Creo que hay muchas cosas muy bellas en la naturaleza, en este mismo plano tridimensional en el que nos encontramos, en los cuales podríamos reflejarnos, ¿no? Están estos reflejos, como dice Master Len, porque también la sombra es parte y es un referente, como también preguntaba uno de los suscriptores de Códigos, que es Nobels, si no me olvido. Sí, saludos. Saludos a todas las personas de ese chat locochón. Sí. Que decía si la sombra era necesaria, ¿no? Por supuesto que es necesaria, es un referente con el cual todos podemos aprender y del cual todos formamos parte. Es el combustible. Es inevitable, es parte del proceso. Pelearse contra eso es una pelea perdida, es decir, no tiene sentido pelearse contra una parte de la naturaleza. Entonces, pues es lo mismo, ¿no? Es en qué vamos a enfocar nuestra atención. Y pues se despide con cariño Ricardo Ferrón del canal Música Cuántica. ¡Carajo! No, sí. Y no te interrumpí. Ahora sí. Yo quiero terminar diciendo que quiero mucho a mis compañeros y algo para mí muy importante. Una nueva versión, si te puedo aportar esto, de una serpiente. Hay serpientes que por su conocimiento de la oscuridad son capaces de ir al infierno por ti. Y hay serpientes que además de que tienen ese conocimiento, tienen el deseo de ir a donde te encuentres y sacarte adelante. Entonces, no todas las serpientes somos malas y la verdad, no quedarnos, me pareció padrísimo el programa porque no nos quedemos desinformados y no caigamos en el mal uso de la información. ¿Cómo se llama? Desinformar a las personas, etcétera. La contrainteligencia de la CIA. Así es. Entonces yo realmente agradezco. Me despido con una frase y se la dedico a mis hermanos. Bueno, la compartimos hoy una vez más, y te diré que viva el amor. Pero para mí que viva el amor no es como un grito así como el 16 de septiembre o algo así. Me refiero así como que gritarlo hacia afuera. Cuando dices que viva el amor, es que la atmósfera en donde estés se genere paz. Muchas veces lo mejor que puedes hacer es no entorpecer el trabajo de los demás. Eso me lo enseñó mi maestra. Que viva el amor y gracias por estar con nosotros. Yo hoy sí quiero echar un pilón. A ver, Sí, ya nada más el último. Es que creo que sí aplica perfectamente ahorita. Jaime Buigas, por cierto, vean sus saludos, son muy buenos. Maestrazo Jaime Buigas. ¿Puedes decirlo lentamente? Jaime Buigas. Muy bien. Con H. Él habla, y así muy rápido lo hacemos el resumen, habla de que existen 4 tipos de personas, ¿no? Y una persona, y así lo relacionamos con los reptilianos, ¿no? Una persona sería aquella que ha escuchado que existe algo, ¿no? Que se llaman reptilianos y que todo el tiempo dice, pues yo no voy a hacer nada, yo me voy a quedar aquí de frente, viendo nomás. ¿No? Existe otra persona que está a su lado, que es aquella persona que le dice, híjole, no, ni preguntes porque los reptilianos son los que dicen que te comen, entonces tú quédate ahí y no hagas nada y sigue ahí todo el tiempo en tu mundo, ¿no? Y existe otro tercero que dice, no, yo ya fui, que existen muchos de estos, yo ya fui y ya conozco a los reptilianos, por lo tanto no vayas a ese lugar porque son malos y te van a atacar y tú quédate nuevamente en tu lugar y no hagas absolutamente nada. Y existe un cuarto que es el más importante, el que dice, ok, no me interesa lo que digan los demás, yo voy mismo y busco
investigo acerca de los reptilianos, cruzo la puerta y conozco realmente qué es lo que existe sobre los reptilianos. No debo decir de reptilianos porque a lo mejor van a creer. No, decir, por lo que Jaime sea. Buigas y también yo que hablo de reptilianos. Yo nunca he dicho de reptilianos. No, o sea, lo estoy relacionando nada más hacia reptilianos, pero realmente él dice hacia el conocimiento, Exacto, la sabiduría, hacia la exacto. experiencia de la vida, ¿no? Exacto. Esta persona sería la que realmente un día decide pararse y decir, no me importa lo que dice. El primero dice que no haga nada. El segundo dice que, pues, ¿para qué? Que tampoco le echen muchas ganas. El tercero dice que ya fue y que ya tiene toda la experiencia del mundo y que ni vaya, que ni vale la pena. Y el último es el que dice, pues yo mejor cruzo la puerta, investigo y ya determino qué es lo que realmente existe ahí, ¿no? Exacto. Quitándonos así de reptilianos y esto que llama la venteca. Y- pero creo que es más o menos así. Eso podríamos verlo también aquí, ¿no? En los reptilianos. Y para rematar, y antes de ya cortar esa transmisión, recordarles que lo que el pensador piensa, el demostrador lo comprueba. Entonces, si tú quieres creer que existen los reptilianos y que te van a comer, pues es la realidad que vas a experimentar y no hay nada en el universo que te pueda demostrar lo contrario hasta que tú no quieras cambiar ese pensamiento. Abrazos.